El Salmo 23 muestra el cuidado pastoral con que Dios, Jehová Jesús, cuida a sus ovejas. Este salmo comienza con una afirmación maravillosa que revela la identidad del pastor y la relación que él sostiene con cada una de sus ovejas. Esta afirmación inicial le sigue una deducción inevitable que expresa el tema principal de este cántico inspirado. Jehová es mi pastor. Porque Jehová Jesús, el buen pastor, me pastorea, nada me falta. Jehová hace una provisión abundante y completa para las necesidades de sus ovejas. La última vez que tratamos el Salmo 23, consideramos la naturaleza, el alcance y la certeza de la provisión que el Señor Jesucristo hace para cada una de sus ovejas. El Señor Jesucristo provee todo lo que cada oveja realmente necesita en este mundo y el mundo venidero. Él provee cada cosa que es verdaderamente buena para sus ovejas. El verbo hebreo que se traduce faltar es un verbo imperfecto. Este verbo habla de una condición, algo que continúa siendo así. Este verbo describe un estado de vida que incluye toda ocasión, situación o cualquier circunstancia. Es decir, David o cualquier otra oveja de Cristo vive en un estado de vida en el que sus necesidades imprescindibles son continuamente provistas por el buen pastor. La afirmación inicial y su deducción inevitable revelan la confianza absoluta de David en Dios como su Salvador. Realmente el Salmo expresa la plena certidumbre de la fe. El cuidado pastoral del Señor produce en David plena satisfacción. De ahí que él dice, nada me falta. Como el pastor Macmillan, a quien voy a citar aquí allá en esta mañana, declara, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o no, careceré de nada. Sin embargo, esta palabra significa más que un mero carecer. Significa que no estaré descontento con mi porción. No estaré codiciando ni deseando cosas que Dios me ha prohibido. Porque encontraré mi todo, mi plenitud en aquel que es mi pastor. Mi conocimiento de que no sufriré escasez me dará contentamiento. La piedad acompañada del contentamiento nos lleva a tener un alma acallada, segura de que nada le faltará. Una de las cosas fundamentales en cuanto a la ocupación y la profesión del pastor es esta: suficiente pasión para procurar que sus ovejas tengan todo lo que necesitan y suficiente sentido para que no consigan lo que las dañe o destruya. Este es el tipo de pastor y ese es el tipo de satisfacción que el creyente cristiano encuentra en Cristo. El efecto inevitable de que el Señor es mi pastor es que nada me falta. ¿Y cómo se puede ver? El resto del Salmo realmente es un desarrollo de ese efecto. Cada bendición enumerada es una promesa tranquilizadora, una afirmación de que nada faltará, de que nada me falta, ni me faltará.
En fin, nada falta a las ovejas, porque el buen pastor provee todo lo que necesitan. Él las protege y las preserva, provee, protege y preserva. Los versículos 2 y 3 del Salmo 23 hablan de la provisión del pastor. El pastor protege a sus ovejas, versículo 4, y las preserva, versículos 5 y 6. Según los versículos 2 y 3, el buen pastor provee reposo, restauración y guía a sus ovejas. La primera provisión que da el pastor a las ovejas, y esto no lo escogí yo, no es un arreglo homilético, es lo que está en el texto, lo que aparece en el texto. Lo primero que se menciona es el reposo que da el pastor a sus ovejas. Aunque la alimentación de las ovejas es importante, necesaria, indispensable y aludida en el Salmo 23, versículo 2, la primera bendición enumerada en este versículo no es la nutrición, sino el reposo que el pastor da a sus ovejas. Este es el enfoque central del versículo 2. El texto dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, o como otra versión declara, me pastorea. Concentrémonos en la exposición de este texto. Aquí encontramos una descripción del lugar en que descansan las ovejas, en lugares de verdes pastos, junto a aguas de reposo. Este es un lugar especial de descanso. En el hebreo la palabra que se traduce verdes pastos a menudo significa moradas. Aquí significa lugares adecuados y tranquilos para reposar o descansar. Estos lugares proveen hierba tierna, fresca y nutritiva para el rebaño. Son lugares donde las ovejas pueden recostarse tranquilamente. En regiones áridas estos lugares son oasis que proveen alimento, sombra y tranquilidad para las ovejas. La idea representada por este cuadro es la de un rebaño en que cada oveja está completamente tranquila, alimentada y satisfecha. Cuando una oveja está satisfecha, se recuesta. Está tranquila. El texto dice también, aguas de reposo me conduce. El pastor conduce a sus ovejas a aguas de reposo. Estas no son torrentes rápidos y rugientes. Esas aguas asustarían con facilidad a las ovejas o pondrían en peligro sus vidas. Aunque las ovejas estén sedientas, el temor no les permitiría beber de las aguas. Las aguas de reposo no son aguas envenenadas o contaminadas que enferman o envenenan a las ovejas. Las aguas de reposo son corrientes tranquilas, sanas y refrescantes que las ovejas pueden beber sin temor. El texto no solo describe el lugar de descanso, sino que también señala la actividad del pastor. El pastor es el que hace descansar a las ovejas. Él es el que las conduce a las aguas de reposo. El pastor hace lo que tiene que hacer para que las ovejas descansen, reposen, se alimenten sana y adecuadamente.
encuentren refrigerio saludable y sombra en la que puedan refugiarse de los rayos fuertes del sol. Al mediodía en el oriente los rayos del sol calientan fuertemente el ambiente. Por lo tanto, cuando el pastor ve que se acerca la hora, él conduce a sus ovejas a ese lugar de sombra que permitirá que las ovejas reposen y reciban refrigerio. El libro de los Cantares menciona esta costumbre. Capítulo 1, versículo 7 dice: Dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientan tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? Una vez en ese lugar de descanso y refrigerio, el pastor les hace descansar, o como Baxter declara, no solo las conduce a verdes y delicados pastos, sino que cuando están allí, las hace descansar, hace que se recuesten en ellos. No las lleva hasta allí para hacer una comida rápida, como los israelitas comían la carne de la Pascua sin dejar de caminar, sino que hace que se recuesten en los pastos verdes y lozanos para que puedan alimentarse con tranquilidad y llenarse cuanto quieran, disfrutando de un descanso tan agradable como la comida misma. Ahora, ¿qué representa este cuadro de reposo? ¿Qué nos enseña a nosotros, las ovejas de Cristo, aquellas que hemos creído en Él? En primer lugar, este cuadro nos enseña que solo Cristo es el que da un verdadero y duradero descanso para el alma. Sencilla, ¿verdad? Pero que pronto nos olvidamos. En nuestra vida diaria, muchas veces, de esa verdad, Solo Cristo, el buen pastor, da un verdadero y duradero descanso para el alma. Muchas veces nos olvidamos de esto y tratamos de buscar descanso y tranquilidad en otras cosas. Pero este texto desde el principio nos enseña que es Cristo el único que da verdadero descanso para el alma y el único y verdadero descanso que nosotros debemos buscar. Vivimos en un mundo donde hay mucha confusión, agitación, desconcierto, sufrimiento, dolor, temor e insatisfacción. La gente gasta mucho dinero por aquellas cosas que no satisfacen y que en última instancia no traen verdadera paz ni descanso al alma. Solamente Cristo da la verdadera paz al alma. Como decía Agustín de Hipona, nos has hecho para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Según el Salmo 23, solo el buen pastor es el que provee descanso en Dios. Solo Cristo nos da paz con Dios. Él mediante su sangre nos reconcilia con Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cristo pagó nuestra deuda, Cristo pagó por nuestros pecados y en virtud de lo que Él hizo, el Padre nos perdona cuando venimos a Él con corazones arrepentidos, confiando no en ninguna otra cosa que la sangre de Cristo, que la persona de Cristo, que la obra expiatoria de Cristo.
Pero antes de venir a Cristo en nuestra condición caída, éramos hijos de desobediencia. En nuestra condición caída somos culpables ante Dios por haber violado, desobedecido su ley moral. Nuestra conciencia con razón nos acusa, nos declara culpables porque somos transgresores de la ley moral de Dios. Esta culpa que llevamos en nuestra conciencia produce una gran carga en nuestros corazones. Carga que aflige, carga que no permite que el alma descanse. No estamos bien con Dios. Hemos violado su ley. Carga que no podemos quitar por nuestros propios esfuerzos ni por nuestras obras. Cuando Dios despierta la conciencia al convencerla de pecado o transgresión de la ley divina, esto produce gran inquietud, intranquilidad y preocupación en el alma. Pregúntenle si se pudiera a Judas cómo se sintió cuando fue convencido de pecado. Pregúntale a Pedro cuando el Señor lo miró y solamente la mirada le llevó a recordar a Pedro las palabras de Cristo. Y él se entristeció. Su conciencia le acusó de haber traicionado a Cristo, de haber negado al Salvador de la gloria. Y así la carga que lleva el pecador. Culpa, carga que no puede quitar por sus propios esfuerzos ni por sus obras. ¿Por qué hay tanta oposición hoy contra el cristianismo? ¿Por qué? No se puede hablar en contra del Islam. Aún aquellos que antes hablaban de libertad, de expresión, sí, todo lo toleran, menos el cristianismo. Todo lo pasan por alto, pero no el cristianismo. ¿Por qué en nuestra sociedad se ataca tanto a los cristianos y al cristianismo? Me refiero al verdadero cristianismo. Porque el verdadero cristianismo confronta al hombre con la ley moral de Dios y las demandas de Dios, el Creador y el juez de cada criatura moral. Y al hombre no le gusta esto, pues una vez expuesto a las demandas y exigencias, no solo externas sino internas de la ley, el hombre queda desnudo, la conciencia se despierta y lo acusa, lo condena. Gran carga. Pierde la tranquilidad. La tranquilidad que busca para poder entregarse a su pecado sin que nada le moleste. Pero la aplicación de la ley moral de Dios en lo que respecta al comportamiento del hombre produce culpa. Esta culpa dice que ese hombre es culpable. Esta culpa le dice a ese hombre que es culpable y digno de castigo. Porque la paga del pecado es la muerte. Si el hombre muere en su condición actual, será castigado, atormentado eternamente. Ni aun la muerte física puede librar al hombre del castigo de Dios. La culpa y el juicio venidero producen en el hombre gran inquietud. El hombre no tiene paz con Dios,
Su culpa y sus pecados los separan de Dios. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados lo han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Esta inquietud, intranquilidad y carga que produce el pecado, que produce la culpa, solo el buen pastor, el médico por excelencia del alma y del corazón, puede quitarla. Él quiere quitarla. Él llama, invita a los pecadores que tienen la carga que produce el pecado a venir a Él. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo, el énfasis recae en esa palabra, y yo, Él es el único que puede quitar tal carga. Y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los que se han arrepentido de sus pecados y creído en Cristo han recibido este descanso, justificados por la fe, perdonados, declarados justos en la justicia de Cristo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La paz en este sentido ha sido asegurada. Esta paz da descanso al corazón. Este descanso continúa mientras que aquel que ha sido perdonado y librado de condenación continúa confiando en Dios como su Dios y pastor. Ahora, el pastor Douglas Macmillan señala 4 cosas que impiden que las ovejas de un rebaño se recuesten y descansen. Estas cosas podemos tomarlas y aplicarlas a la experiencia cristiana. La primera cosa es el temor. Dice Macmillan, una oveja asustada nunca se recostará. Si percibe algún peligro a su alrededor, no se recostará. Estará inquieta. Esto no le permitirá comer, alimentarse y descansar. Si las ovejas han de descansar, tienen que ser libradas de ese sentido de peligro que supuesta o realmente les asusta. Macmillan comenta, una oveja asustada no se recostará, y una oveja se asusta fácilmente. Así es el cristiano. Porque el pecado ha traído temor. Como consecuencia, reacciona como Adán. Te oí y tuve miedo. Y me escondí. ¿Por qué dijo eso Adán? Porque había pecado. Sintió temor y se escondió. Añade Macmillan, él era consciente del pecado en su mente y corazón. El temor es uno de los resultados extraños pero inevitables del pecado. Lo vemos a cada nivel de la vida humana y tiende a seguir al cristiano. Una de las cosas que Cristo quiere hacer en nuestra vida es disipar el temor y darnos descanso y quietud. Venid a mí y yo os haré descansar. Solo Cristo puede quitar de en medio nuestros temores. Un conocimiento de teología no lo puede hacer, ni siquiera un mero conocimiento de la palabra lo puede hacer. Es la presencia maravillosa de nuestro maravilloso Salvador. Eso sí lo hace cada vez. El Salmo 32 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Cuán bienaventurado, qué dichoso, qué contento, qué feliz, qué gozoso. Es aquel cuya transgresión es perdonada.
Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño, no se engaña a sí mismo ni engaña a otros. ¿Por qué? Porque reconoce su maldad, confiesa su maldad y busca el perdón de Dios. David se había extraviado, como se extravía una oveja. En su desvío él no tenía paz, no tenía descanso. Versículo 3 dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Observen, el pastor de David no le dejó en esa condición. Él hace que la oveja se recueste. La mano de la disciplina pastoral llegó a David, llevó a David a confesar su pecado. La mano fuerte de la disciplina pastoral del buen pastor llevó a David a confesar su pecado y a buscar el perdón divino. Dice el texto, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. No había en él descanso. Era rey, tenía todo lo que él quería y todo lo que un hombre podía desear. Y aún así no tenía paz. ¿Por qué? Porque no tenía paz con Dios. No había tranquilidad en su alma, porque su conciencia con razón le acusaba. La mano del pastor lo buscó y lo llevó al arrepentimiento. Arrepentido confesó su maldad y su alma fue librada del temor, de la culpa, y nuevamente su alma pudo recostarse y reposar. Qué día dichoso fue aquel cuando David fue consciente del perdón divino. Otra cosa que impide que una oveja se recueste o descanse es el antagonismo. Por un lado el temor, por otro lado el antagonismo. El antagonismo desde dentro del rebaño. Macmillan dice, hay siempre una oveja que quiere ser la oveja importante, quiere ser la jefa, quiere destacar, quiere decir al pastor, mírame, estoy cuidando a todas las demás ovejas. Y esto lo digo yo, no Macmillan. Yo sí sé pastorear, yo sí sé cómo se deben hacer las cosas en la iglesia. A veces la persona que habla así o piensa de esa manera no se da cuenta de su actitud. Piensa que sus buenas intenciones o el fin justifica su comportamiento. Macmillan, ahora regreso a Macmillan, Macmillan añade, encontramos lo mismo en casi cada congregación de creyentes cristianos. Conocí una mujer a quien su trabajo la llevó por varias congregaciones en nuestra denominación en Escocia. En cada una de ellas quiso ser la oveja importante. Y en cada una de ellas causó mucho dolor de corazón y angustia. Dice Macmillan, no quieras ser una oveja importante. Estas ovejas son una verdadera plaga para el pastor. Antes de ser pastor en una iglesia, Macmillan era un pastor de ovejas en Escocia. Él cuenta la experiencia que tuvo con una oveja valentona. Mientras las otras estaban recostadas, la oveja valentona quería mostrar qué bueno era. Iría una oveja recostada, le daría una patada. Parecía muy fiera. Se movió de tal manera que las ovejas recostadas se levantaban y corrían. Después
perturbaría a otra oveja hasta levantar a todo el rebaño. Macmillan dice, no pararía hasta que me viera. Yo tenía un silbido especial para ese tipo de ovejas. Y una vez que hubiera silbado, se calmaría. Y en poco tiempo todas las ovejas se recostarían otra vez. Las ovejas no se recostarán si hay cualquier tipo de antagonismo, frustración o tensión. Cuán a menudo permitimos, dice Macmillan, que se levanten tensiones en nosotros mismos y antagonismos latentes contra nuestros hermanos en Cristo. Sin embargo, se nos amonesta contra esto, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y generalmente causa divisiones. Tan pronto como estas cosas aparezcan en nuestros corazones, deberíamos llevarlas al pastor y ponerlas bajo la sangre de Cristo, porque son la raíz del pecado. Hermano creyente, eres tú aquí, esa oveja valentona. Yo sí me atrevo a decírselo. Yo así hablo. No seas una oveja importante, ni valentona. Examina bien de dónde proceden estas cosas que te llevan a esa actitud. Lamentablemente, algunas de estas personas ni se dan cuenta de que son ese tipo de ovejas. La raíz del pecado, la amargura. Sin embargo, ¿con qué frecuencia aún entre personas piadosas aparecen los celos, los entrometidos? Sí, hay veces en la iglesia gente entrometida. Se mete en lo que no le importa, ni debe importarle. Usted dice que eso no es así, vaya usted a la segunda epístola escrita a los tesalonicenses. En la primera epístola a los tesalonicenses, y te va a encontrar gente que no tiene mucho que hacer, y en su ociosidad se entrega a meterse en lo que no les importa, ni debe importarles. Aparecen celos, los entrometidos, celos profesionales entre los ministros. Dice alguien, desearía poder predicar como él lo hace. Pero Dios no te ha hecho ese tipo de predicador y quizás deberías estar agradecido por ello. Estemos contentos de no estar entre los grandes, sino de ser lo que Dios ha querido que seamos. Y agradezcamos el don más pequeño que nos haya dado. Fin de la cita de Macmillan. El temor y el antagonismo impiden que las ovejas descansen. Otra cosa que impide el descanso es la molestia que producen los insectos y las moscas. Así en la vida cristiana hay cosas insignificantes que lamentablemente dejamos que nos molesten. Cuando no tenemos una perspectiva bíblica sobre estas cosas y cómo deben ser tratadas, no podemos descansar. La tendencia del corazón es a permitir que Satanás te lleve a preocuparte por lo que pueda o no suceder. Cuando esto comienza a perturbarnos, debemos oír las palabras de Cristo en Mateo 7:31. Por tanto, no os preocupéis diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, aquí está,
no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. ¿Cuánto permitimos que cosas que no deben molestarnos y robarnos nuestra quietud en Cristo nos roben nuestro descanso en Él? Bueno, si aquel hermano hace esto, aquello puede, entonces esto va a suceder y aquello y lo otro. Y bueno, estamos en ese asunto intranquilos. ¿Por qué? El Señor nos dice que vayamos a Él. Cosas insignificantes en la iglesia se hacen cosas gigantescas. Y la oveja está inquieta a otros. No trata el asunto bíblicamente y de la abundancia del corazón. Escríbalo, séllalo. Habla la boca. Otra cosa que impide que las ovejas se recuesten es el hambre. No se recuestan hasta que hayan comido. Una vez que come suficiente de buenos pastos y bebe de buenas aguas, se recuesta para descansar. Un creyente que deja de comer de los pastos verdes de la palabra de Dios no podrá descansar. Las palabras sabias de Macmillan son oportunas y pertinentes. ¿De qué alimenta el pastor a sus ovejas? De la palabra de Dios y de los medios de la gracia. Los pastos verdes son siempre pastos vivos, llenos de savia y alimento. La palabra viva de Dios es donde el alma debe alimentarse. ¿Quieres conocer mejor al pastor? Lee su palabra. Allí oirás su voz. ¿Por qué los cristianos jóvenes encuentran difícil el camino cristiano? ¿Por qué se enfrían y se vuelven al mundo? Porque tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo y no adoptan una actitud fuerte e intransigente a favor de Cristo? Casi siempre porque están descuidando la palabra de Dios. Pedro dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por la palabra que crecemos. La oveja no crece si no se alimenta, así también el cristiano si no se alimenta. No crecerá tampoco si no crece como debe crecer para actuar de una manera madura conforme a la voluntad de Dios y afrontar los problemas según lo que agrada a Dios. Esa oveja no tendrá descanso. Ya que solo Cristo da descanso al corazón, debemos ir solo a Él para encontrar el descanso que nuestros corazones necesitan. Debemos ir a Él para encontrar el descanso que nuestro corazón necesita. Él es el que provee el ambiente en el que las ovejas pueden descansar. Su descanso procede de sus esfuerzos, de su persona, de su obra. Cuando el pastor está con sus ovejas y ellas tienen conciencia de su presencia, entonces sus temores e inquietudes causados por cosas insignificantes que molestan se disiparán, dejarán de molestar o perturbar el corazón. Dice el Señor Jesucristo en su palabra, en Juan capítulo 14, Él es el que da la paz. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué haces tú en el mundo? ¿Qué haces tú consultando
expertos del mundo en filosofías que se oponen a Dios. ¿Qué haces tú preguntándole a gente impía que no teme de Dios, que no teme a Dios, que se opone a las enseñanzas bíblicas? ¿Qué haces tú consultándolo por medio del internet? La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. El mundo la da, entretiénete, ve a estos deportes, entrégate a tu trabajo, entrégate a tu familia, porque familia, mire la familia, lo más grande del mundo. Sí, son los mismos familiares que le causan dolor, tristeza y aflicción. Y muchas veces son infieles, y muchas veces son insensibles y egoístas. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. ¿Quieres tú tus 15 minutos de fama? A la gente añora, quiere esos 10 o 15 minutos de fama. Y lo que hacen con tal de ser o recibir esos 10 o 15 minutos de fama. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. Capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación. ¿Qué tú haces mirando, cristiano, al mundo? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ay, pastor, yo quisiera tener un hogar donde haya paz, donde haya paz con mi marido, donde haya paz con mis hijos, donde haya paz con mis familiares. Ciertamente queremos y deseamos que tú tengas paz con tu familia, pero muchas veces, por diferentes razones, una de ellas el pecado, el egoísmo, la insensibilidad y otras cosas, la soberbia de algunos miembros en la familia que no escuchan. Eso no es posible, por lo menos por un tiempo. Entonces, ¿qué? Creyente, tu verdadero descanso no está en tu marido, no está en tu mujer, no está en tus hijos, no está en tu trabajo, no está en tu jefe, está en Cristo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación. Entonces no actúes como que el Señor no te lo ha dicho. De momento una tribulación, una aflicción, el mundo parece caerse. No, en el mundo, lo que el mundo te va a dar es tribulación, aflicción, oposición, persecución. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En el capítulo 20, versículo 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, allí no había paz ni tranquilidad, había miedo. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y hubo paz en aquella reunión. Se disipó el temor. Estaban conscientes de la presencia de Cristo. Él es el buen pastor. Él guarda sus ovejas. Su ministerio en nuestras almas nos llevará a centrarnos en las cosas que son importantes, como lo es la asimilación y aplicación de la palabra de Dios. No es solamente conocer, hay que aplicar. Y no podremos entender bien y aplicar bien si no hay oración. Porque hay una lucha en nuestros miembros,
Una cosa se opone a la otra para que no hagamos lo que queremos hacer, obedecer la ley de Dios. Pero cuando asimilamos la palabra del Señor, la entendemos, la leemos no para ver cómo vamos a exhortar a aquel, y cómo vamos a exhortar a aquel otro, y qué se debe hacer aquí, qué no se debe hacer aquí, etcétera, sino para nuestra alma. Una cosa buena de uno de los testimonios en esta mañana, la persona no estaba criticando a los demás y lo que no hacen los demás, sino que dijo, me convenció de pecado a mí. Yo voy a cambiar. Esa es la actitud de una oveja que está bien con Dios. Y yo voy a cambiar así los demás no cambien. Y lo voy a hacer por amor a mi Dios. Y lo voy a hacer para el bien de mis hermanos. ¿Es esa tu actitud? Examina tu corazón. Es fácil señalar aquel y aquel otro. Es fácil condenar aquí y allá. Pero descanso en nuestras almas no va a haber porque las cosas se hagan como yo pienso y quiero, sino porque yo estoy bien con Dios. Entiendo su palabra, descanso en Él. ¿No escucharon lo que dije? ¿No se entendió? ¿Piensan que no debe ser así? Muy bien, lo entrego al Señor. Si realmente lo que digo es correcto, en su tiempo, a su manera, el Señor lo traerá. Se entenderá y se aplicará. Mientras tanto, asimilo la palabra de Dios. Me aplico a mí la palabra de Dios. Por medio de la palabra guardo mi corazón. Veo por la palabra si hay egoísmo, si hay insensibilidad, si hay soberbia en mí. Y por el Espíritu de Dios doy, muérete a estas cosas. Y le pido, Señor, ayúdame a ser sensible, a no preocuparme de que me den, sino lo que yo por amor, con tranquilidad y sumisión a tu voluntad, pueda yo dar a otros para el bien de sus almas, aunque esté todo el tiempo aquí y ninguna cosa buena. Que no es que va a ser así, pero lo estoy exagerando y llevando ese punto, aunque no reciba ninguna otra cosa buena. La paz de Cristo es la que tú necesitas, es la que yo necesito. Cuando yo estoy bien con Dios y hay paz, va a haber tranquilidad también con los demás en el cuerpo de Cristo. Porque no me aferraré a lo que yo pienso y creo, cuando son asuntos de juicio y no involucran herejía, sino que hablan de debilidad en las ovejas de Cristo. Somos débiles, pronto a desviarnos, somos ovejas. Es a Cristo. Pero yo quisiera que la hermana me abrazara como abraza a aquella otra hermana. Y mire, eso le molesta y le sigue molestando. ¿Por qué abraza tan fuerte cuando llega donde mí casi ni me toca? Cuando esas cosas pasan, en lo que respecta a mi persona, yo las dejo quietas. Yo las dejo quietas. Se las entrego. ¿A quién? Al Señor. Porque esa persona no es la que va a darme descanso a mi alma. Mi descanso está en Cristo. Yo sé. Y uno percibe
Cuando la oveja tiene algo, Cristo me ama. Mi esposa, la pobre, me ama. Y otros cuantos hermanos me aman. Entonces, aquella otra oveja no me ama, yo quisiera, bueno, pues está bien, yo le entrego al Señor, yo sí la voy a amar. Yo sí voy a buscar su bien y voy a estar tranquilo, porque mi gozo y mi descanso, mi tranquilidad está en que Cristo me ama a mí, en que Cristo me ministra a mí, en que Cristo ha tenido misericordia de mí. Cuando miramos a Cristo, las cosas insignificantes y las valentías de las ovejas valentonas no nos afectan, las dejamos al Señor. Mientras Marta se preocupaba con todos los preparativos, estaba molesta por todas las cosas, ansiosa. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto. Mira la habichuela, mira el arroz, mira aquello, mira lo otro. Pastores, yo no creo que allí se comía arroz así como nosotros. Bueno, no importa, esa es la idea. Oye, aquella mujer estaba bien ansiosa, no tenía descanso. En cambio, María escuchaba las palabras de vida, instrucción y consolación que guardaban su corazón de la ansiedad y daban reposo a su alma. Nada podía quitarle ni robarle esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guardaba su corazón y mente en Cristo Jesús. Por otra parte, cuando Cristo está presente y escuchamos sus instrucciones y creemos en sus promesas, conoceremos cómo debemos tratar a esa oveja valentona que se ve a sí misma o actúa como si fuera la más importante, la que conoce cómo se deberían hacer las cosas en la iglesia. Ella es la que conoce, no necesita el consejo, ni cerciorarse si su perspectiva es correcta o si su manera de proceder es la más sabia o si su conducta inquieta innecesariamente a los demás. No, se dice a sí mismo, yo sé que tengo la razón, pero el hermano, el diácono, el ujier o los pastores, ellos no la tienen. Ellos tienen que cambiar su actitud y su conducta, pero lo que respecta a mi persona, yo no tengo que evaluar mi comportamiento, ni mi actitud. Cuando percibimos la presencia de Cristo y seguimos su palabra, aprenderemos a tratar con esa oveja y a ponerla con amor en su lugar. Porque el Señor es el pastor, nada me faltará, nada me falta, tengo reposo. Las aguas de reposo es un emblema del refrigerio espiritual que el pastor provee mediante su palabra. Los medios de gracia, la comunión espiritual con los santos, las influencias y gracias del Espíritu Santo. Todas estas cosas traen paz, son los medios que Cristo usa para traer paz a nuestras almas. En fin, el Señor suplirá todo lo que es necesario para satisfacer las necesidades genuinas de su rebaño. La responsabilidad del reposo de su rebaño descansa sobre su hombro. Su hombro, principalmente. ¿Y qué descanso trae eso al alma? En vista de estas verdades, es a Él que tú, oveja, debes ir para encontrar reposo para tu alma. Venid a mí y yo os haré descansar. Esta invitación es también para los creyentes. Él sacia el alma del creyente, por esta razón el salmista declara en el Salmo 63, versículo 5, como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Oh creyente, acude a Cristo.
Él proveerá la sombra o el refugio que tú necesitas para darte alivio de las aflicciones intensas que producen los dardos del maligno. Jesús, el buen pastor, ha reservado lugares de refrigerio y reposo para tu alma. Estás fatigado por las aflicciones. Recuerda que Él conoce tu condición. Como un padre se compadece de sus hijos, aún así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de lo que estamos hechos y se acuerda de que somos polvo. Qué compasión la de Cristo. La compasión que algunas ovejas a veces no tienen, pero Cristo la tiene. Él se compadece porque sabe que somos débiles. Es a Él que debemos ir. No es tu hijo, no es tu madre, no es tu padre, no es tu esposo. El verdadero descanso está en Cristo. Ahora, que ningún padre, ningún hijo, ni ningún esposo se aproveche de lo que yo digo para no ser sensible con su esposa. Y a la misma vez, viceversa. Porque también, a veces, las esposas dan carpeta. Ay, pastor, usted no sabe la mujer que el Señor me dio. Mi amigo, en última instancia, no es en ella, es en Dios. Él es el que da descanso. Aún si ella es lo que tú piensas que ella es, muchas veces no lo es. Pero supongamos que lo es. Dios es tu descanso. Señor, gracias por la mujer que tú me diste. Señor, gracias por el esposo que tú me diste. Señor, aunque mis hijos me afligen, ¡uy, qué carpeta me dan! Señor, tú sabes por qué. Gracias, ayúdame, sosténme. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para ayuda oportuna. ¿Cuántas veces nos hemos alterado? Algo nos cayó, o no encontrábamos lo que queríamos, y hay una reacción. ¿Cómo es posible que esto pase? Y tengo yo que pasar estos días aquí así. Pero cuando el Espíritu ministra en nuestros corazones, porque estamos en la Biblia, nos lleva el Señor y dice, el descanso nuestro no está en esas cosas externas, sino en el Señor. El Señor escogió esto para mí. Pues eso es lo que hay. Señor, gracias. ¡Ay, qué descanso! Jesús es el que te lleva a los pastos verdes y te hace recostar. Este es su ministerio como pastor. Mientras tú y yo estemos en este mundo,
Finalmente Él también te conducirá al reposo celestial, el reposo eterno que nunca será interrumpido. Apocalipsis 7, versículos 16 y 17, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Por otra parte, la responsabilidad de Cristo de dar reposo a tu alma no niega tu responsabilidad de usar los medios de gracia mediante los cuales Él dará, sostendrá el descanso y la tranquilidad de tu alma. Mi amigo, lee la palabra de Dios devocionalmente y con oración. Salmo 119, 25 y versículo 52 hablan de cómo la palabra de Dios aviva el alma. Lleva tus cargas al Señor. La Biblia nos dice de la siguiente manera, nos dice: por nada estéis afanosos, antes bien con todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y miren lo que sucede cuando usamos los medios de la gracia. Venimos a Cristo porque Él es el que da paz, pero venimos a Él usando los medios a través de los cuales Él da paz. Cuando venimos a Él con nuestra ansiedad, con nuestra inquietud, lo ponemos en sus manos y en oración lo elevamos delante de Él. Dice el versículo 7, y lo ponemos en sus manos porque no hay manos más poderosas que las manos de Cristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Y Pedro nos dice, en el pasaje que comenzamos, o que leímos aquí, versículo 6 del capítulo 5 de la primera epístola: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando vamos a hacer trabajos en la iglesia y hay cosas muy pesadas, nos entregamos ahí a levantar esas cosas pesadas y hay que moverlas. Oiga, qué alivio yo tengo cuando Leo me dice: pastor, déjelo, yo lo levanto, yo lo cargo. Y viene y me lo quita y lo levanto, porque ese hombre, tú sabes, más o menos. Lo levanta. Y yo, provisión en mi vejez. Qué alivio, qué descanso. Mi amigo, eso es lo que Dios está diciendo aquí en su palabra. Pon la carga sobre Dios. Los molleros de Él son ultra poderosos, omnipotentes. Nada hay en la tierra que se compare a los molleros de Dios, a los molleros de su omnipotencia. Y Él te dice a ti, me dice a mí: echa toda, no alguna, toda vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti.
Deja, Él quiere llevarlo, no lo lleves tú. Y encontrarás descanso para tu alma. Mi amigo incrédulo, ¿dónde buscas tú descanso? ¿Dónde buscas paz y provisión para tu alma? En un sentido absoluto, tú solo podrás encontrar estas cosas bajo el cuidado pastoral de Jesucristo. Si tú miras hacia otra persona o cualquier otra cosa para recibir descanso, tu corazón continuará inquieto. No habrá para ti verdadero y duradero descanso. Siempre estarás insatisfecho. Siempre gastarás en lo que no sacia ni satisface el alma. De ahí que el profeta dice: todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tenéis dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad y vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed de lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído, venid y escuchad, y vivirá vuestra alma. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Amigo, ve a Cristo, confía en Él, y serás una de sus ovejas, y conocerás en tu propia experiencia lo que David conoció en la suya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Oremos. Oh Padre, hemos hablado, hemos enseñado, hemos aplicado. Pero si tú no bendices, nos quedaremos en el mismo lugar. Imploramos tu bendición. Te damos gracias por recordarnos que nuestro descanso, no importa cuáles sean nuestras circunstancias, está en Cristo. Que Él, como el buen pastor, es el que nos hace recostar. Perdónanos porque muchas veces hemos puesto nuestra mirada en otras personas y en otras cosas. Y hemos abandonado la fuente de la cual viene el verdadero y duradero reposo. Perdónanos. Bendice aquí a tu pueblo y usa tu palabra para hacer bien. Y no dejes que el enemigo la tergiverse. En Cristo. Amén.